Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Me dicen amén, si me tienen. Aleluya. Y ahora y leemos. Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya, oramos. Señor y Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por un día más, Señor, que podamos estar en tu presencia, Señor. Gracias porque te pudimos sentir de una manera especial, Señor, en la alabanza, Señor amado, porque tú te paseaste, Señor, porque tú tocaste los corazones, Señor, porque tú, Señor amado, nos recordaste que siempre estás con nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que tú, Señor, llenes nuestros corazones, que hagas los cambios que tengas que hacer en la mañana de hoy, Señor, porque queremos, Señor, adorarte, Señor, estar limpios, Señor amado, ante ti, Señor, y te pedimos que nos limpie cada día más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que me uses, Señor amado, como la voz tuya, Señor amado, para este pueblo, Señor amado, que no sea yo, Señor, sino que seas tú hablando, Señor. Prepara los corazones para recibir la palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar. Realmente la palabra de esta mañana es una palabra que para mí ha sido, ¿verdad? Me ha tocado, y hasta hoy, hasta ahorita mismo, el Señor seguía cambiándome la palabra, porque tenía otro versículo que también tiene que ver con lo mismo, que estaba en Juan 7:38, que dice: el que cree en mí, como dice en la escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. De eso es que vamos a estar hablando en la mañana de hoy, del agua, porque el agua, y lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, pero el agua es un necesario para nuestra vida. Hace poco escuché que tú no debes tomar agua cuando tengas sed. Tú debes de beber agua en todo momento. Porque si esperas a tener sed, pues entonces es como cuando la palabra, que tú no la lees, porque pues no la necesitas, crees tú, pero cuando entonces llega la dificultad, entonces empiezas a buscar. Pues no, esa agua la hay que buscar y tomársela todo el tiempo, no solamente cuando haya necesidad, sino en todo el tiempo tenemos que estar bañándonos de esa agua del Señor, aleluya. Y en la mañana de hoy vamos a estar hablando del agua que se utilizaba en los tiempos bíblicos. En el tiempo bíblico, si estabas cerca de un río, pues gloria a Dios porque tenías agua, pero en los sitios desérticos tenían que hincar pozos de agua. Y me venía a la mente esta mañana que mi papá compró una finca hace muchos años atrás en Corozal, y esa finca en Corozal quedaba al lado de un riachuelo, pero mi papá quería hincar un pozo allí, y le dije a papi esta mañana: papi, ¿cuánto te tardaste en hincar ese pozo? Y él me dijo: pues fíjate, como en 5 horas con una máquina hincaron el pozo y sacaron agua, pero me costó $18,000 la máquina para poder sacar el agua. Quiere decir que no fue fácil, quiere decir que hubo una inversión ahí para poder sacar el agua. Esa finca después papi la vendió. El que se quedó con ella, pues allí se sembraban plátanos, se sembraba de todo y todo se daba. Pero lo importante era que había un pozo, y papi vendió eso, pero compró otra en la finca que nosotros vivimos ahora. Y allí hay 2 ojos de agua. Yo creo que lo había mencionado anteriormente aquí, que nosotros tenemos agua a mano derecha, agua a mano izquierda, que todo el tiempo está fluyendo agua limpia que sale de debajo de la tierra, pero es agua limpia.
Pero si esa agua limpia tú le siembras o fabricas un pozo muro cerca de esa agua, ¿qué va a pasar? Esa agua se va a dañar, se va a contaminar, porque puede ser que entonces, como sale el agua del pozo muro, en mi casa a veces pasa al revés, que en vez de salir entra al pozo muro y hay que estarla sacando el agua. Pero se supone que lo normal es que salga el agua cuando tiene un buen lugar por donde salir. Y si esa agua se encuentra con el agua que es agua buena, la puede dañar. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos quiere decir. No permitas que tu agua se ensucie. No permitas que las cosas de este mundo ensucien tu agua. Aleluya. Y en la Biblia habla de diferentes clases de pozos. Y según yo estaba estudiando, hay dos diferentes pozos que habla la Biblia. La Biblia, ustedes saben, y el pastor nos ha dicho muchas veces que es dual. O sea, que está lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, lo feo, lo bonito, ¿verdad? Está todo dividido en dos, el cielo, la tierra. Pero aquí también nos habla de los pozos de dos formas diferentes. Primero le voy a explicar de la forma negativa que nos habla de los pozos. Y vemos que en el Salmo 7, del 14 al 15, nos dice, nos está hablando del impío, que el impío cava su propio pozo, cava el pozo y lo ha ahondado, o sea, lo ha hecho profundo, pero en el mismo hoyo que ha hecho, en ese mismo hoyo caerá. Quiere decir que nosotros, ¿verdad? Las personas que cometen, nosotros no, ¿verdad? Porque estamos santificados por el Señor, pero las personas impías que no le sirven al Señor y lo que hacen es tratando de que otros caigan en el mismo roto donde ellos fabricaron, en ese mismo hoyo, ellos van a caer, y lo dice la Biblia. También nos habla en el Salmo 42 y nos dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Quiere decir que también nos sacó de un pozo de la desesperación. O sea, que existía el pozo del impío, más entonces el de la desesperación, pero también nos habla de otro pozo y nos dice en el Salmo 55, 23: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Y también entonces se refiere a otro pozo. En Apocalipsis también habla del pozo del abismo, también que se refiere al infierno. Pero la Biblia, y lo que vamos a hablar hoy, es de un pozo diferente. Es un pozo que corre agua viva, que lo que hace es refrescar nuestra sed. Y como leímos anteriormente, el que beba de él no va a tener más sed jamás. Amén. Y como decía, pero ¿cómo es eso que no voy a tener sed jamás? Porque esa era la samaritana. Y él dijo: no, porque correrán ríos de agua viva por todo su ser. O sea que el Espíritu Santo estará corriendo por todo tu ser y te estará llenando y te estará limpiando en todo momento. Pero nosotros como cristianos tenemos que velar que nada de eso ensucie nuestro pozo. Y vamos a ver, nos movemos, vamos a estar con la Biblia en la mano. Primeramente vamos a buscar Génesis 20. Y les voy a hacer una historia para que puedan entender como introducción. Y Gaby, mi nene pequeño, porque hay que, ¿verdad?, identificar cuál es, pues después en casa se pelean: no, tú estás hablando de mí, no. Pero la cosa es que Gaby el pequeño, Gaby es bien especial y es bien espiritual. Y Gabriel se sentó conmigo en esta semana cuando yo estaba leyendo la predicación. Y él me dice: mami, léeme la predicación, porque no iba a estar allá adentro, pero él quería escuchar la predicación. Y yo empecé a leer y me dice: mami, yo no entiendo nada. Vuelve y dilo porque no entendí nada. Ponlo en palabras simples que yo pueda entenderlo. Y yo: wow, si Gaby no lo entendió, quizás el Señor me está diciendo y me está hablando a mí que lo dé, ¿verdad? Porque realmente el tema es historia y hay que entenderlo. Pero quiero, ¿verdad?, que lo puedan entender la historia, porque realmente es tremenda. Y vemos aquí, el tema es Abraham y Abimelech. Y vemos aquí que Abraham, sabemos que es el padre de la fe, y les voy a dar un repaso de Abraham. Y sabemos que Abraham hubo hambre y
con ella. La cosa es que se da cuenta que era su esposa, y el faraón le dice, le da siervo, le da sierva, y en eso es que se fue Agar con ellos. Pero luego de eso, entonces nace Ismael de Agar, pero más adelante dice que Abraham, y es que es lo que estoy aquí, llega a Gerar, lo dice en el capítulo 21. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre los Cades de Shur y habitó como forastero en Gerar. Está en Gerar. ¿Bien? Entonces, en Gerar había un rey que se llamaba Abimelech. Ese rey mandó a tomar a Sara porque nuevamente había dicho Abraham que era su hermana, porque eran hermanos por parte de padre pero no de madre. Entonces el rey se la lleva, pero el Señor le habla en sueños a el rey Abimelech y le dice, vas a morir porque has pecado. Y él dijo, pero ¿por qué? Morirá también el inocente. Yo no sabía que esa era la esposa de Abraham. Y el Señor le dijo, no, yo sé, yo conozco tu corazón, por lo tanto devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti porque él es profeta. Quiere decir que habla del primer profeta en la Biblia. Y entonces viene él y le dice a Abraham, ¿por qué tú me has hecho esto? Porque esto has traído pecado sobre mi pueblo. Y Abraham le dijo, no, porque tuve temor, y tuve temor a causa de la belleza de ella, y por eso dijimos que éramos hermanos. Pero es verdad, porque somos hermanos por parte de padre. Pero entonces Abraham oró por Abimelech, y lo dice en el 18, porque el Señor había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la esposa de Abraham. Hasta aquí estamos claros en la historia, ¿verdad? Ok. Luego de eso, vemos que nace Isaac y nuevamente aparece, vamos a movernos al 21-22. Donde aparece nuevamente Abraham y Abimelech. En ese entonces viene Abimelech y fue donde Abraham y le dice, vamos a hacer un convenio, un pacto entre tú y yo para que haya paz y para que tus siervos no nos hagan daño a nosotros ni nosotros a ustedes. Vamos a hacer un convenio de paz. Pero, y quiero que esto lo escuchen bien, y dice el 25, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Aquí comenzamos con los pozos. Y vemos que ese pozo, los siervos de Abimelech se lo habían quitado. Por eso nosotros tenemos que velar lo que nosotros tenemos. Porque el Señor dice en muchas ocasiones, velar, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo está buscando a ver qué te va a robar, qué te va a quitar. Pero en ese entonces vemos que Abimelech le dice, pero ¿de qué pozo? Mira lo que dice en el versículo 26, respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Quiere decir que había un conflicto entre Abraham y Abimelech, y ni siquiera Abimelech sabía que había ese conflicto. A causa de eso podía levantarse una gran guerra entre los siervos de Abimelech y Abraham a causa de este pozo. Porque muchas veces ocurre eso que está pasando aquí, que ocurren diferentes situaciones en nuestra vida y tú estás pensando lo que la persona de allá, tú crees
que te está haciendo y la persona de allá está pensando acá que tú eres el malo y entonces la bolita está para lado y lado, pero nadie dice que es el culpable, ni nadie pide perdón, ni nadie se acerca al otro para entonces fomentar un diálogo y una comunicación para que todas esas murallas se rompan. Porque a veces somos tan, ¿verdad? No nos atrevemos, ¿y qué va a pensar de mí si yo pido perdón? Y todo eso estaba en ese momento y entre ellos ocurrió eso. Y todo depende con los ojos que tú estés viendo el problema. Y yo leí en esta semana una reflexión bien tremenda de una mujer que estaba mirando por la ventana. Y esta mujer miraba por la ventana lo que hacía la vecina. Y decía al esposo, oye, la verdad que la vecina no sabe lavar las sábanas. Pero mira para allá qué sucias están las sábanas de la vecina. Y todas las mañanas decía lo mismo. Y viene el esposo, hacía como que, ay, Dios mío. Y volvía al otro día lo mismo. Esta vecina no sabe lavar las sábanas. En vez de bajar y decirle, mira vecina, te están quedando mal las sábanas, déjame ayudarte para poder entonces que te queden limpias estas sábanas. Pues no, solamente criticaba a distancia y decía, alguien le tiene que ayudar a limpiarle esas sábanas, pero ella no se movía en ningún momento, porque eso no ocurre aquí, ¿verdad? Que criticamos pero no hacemos nada. Y entonces viene un día, ella se asoma por la ventana y le dice al esposo, oye, la vecina aprendió a lavar las sábanas, por fin. ¿Quién le habrá enseñado? Estas sábanas están limpias. Y el esposo le dice, no, mi amor, lo que pasa es que yo me levanté temprano y yo limpié la ventana. La ventana de ella era la que estaba sucia, no era la sábana de la vecina. Quiere decir que a veces nosotros señalamos y estamos buscando los problemas de otros, mientras los problemas grandes los tenemos nosotros. El Señor dijo en la palabra, ¿por qué quieres sacar la paja de tu hermano si lo que hay en la tuya es una viga? Saca primero la viga para que puedas entonces mirar y sacarle la paja a tu hermano. Porque tenemos que darnos cuenta que somos cristianos, pero tenemos que trabajar con nuestro carácter. Porque el Señor nos hizo libres y el Señor nos salvó, pero el Señor quiere que nosotros estemos limpios. Y hay una lectura, me voy a brincar un momentito, pero hay una lectura en el Salmo 51, donde David le dice, he aquí tú me amas la verdad en lo íntimo, 51 estoy. Y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Quiere decir que la Biblia decía, límpiame, límpiame cada vez más y límpiame como la nieve. Quiere decir que necesitamos, aparte de ser salvos, que ya lo somos, necesitamos ir limpiándonos, porque la palabra dice que tenemos que estar limpios para entrar ante la presencia del Señor, con vestiduras blancas y resplandecientes para estar ante su presencia. Y si hay una mancha que está en tu ropa, ya no está blanca, está manchada. Y el Señor quiere que hoy tú limpies tu sábana y tú hoy limpies tu corazón y limpies el pozo que tienes en la mañana de hoy. Yo no tengo nada. Bueno, vamos a escudriñarnos porque todos tenemos algo que cambiar. Todos tenemos algo que cambiar. Volvemos nuevamente y estábamos en Génesis. Estábamos en Génesis donde decía que ellos no conocían el problema que estaba entre ellos, pero ellos pactaron. Y Abraham le dice, yo voy a traer 7 corderas como señal de que ese pozo por el que yo estoy diciéndote, ese pozo lo abrí yo. Lo abrí yo para mis generaciones. Porque te digo hoy que tú tienes que formar tus generaciones y desde ahora tú las tienes que ir construyendo. Porque tú tienes que pensar en tus hijos, tú tienes que pensar en tus nietos, que la edificación llegue y sirva para ellos en un futuro. Esa edificación no esté sobre la arena, sino que esté sobre la roca que es Jesucristo.
eso llamó a aquel lugar Beerseba. Y quiero que graben ese nombre, Beerseba, porque allí juraron ambos. Y dice que hicieron en Beerseba, volvieron, el 33 dice, y plantó Abraham un árbol de tamaristo en Beerseba, e invocó el nombre del Señor, y moró Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Hasta aquí estamos claros con Abraham, ¿verdad? Ok, porque no es de Abraham que voy a predicar. Eso fue una introducción. Ok, ahora, entonces nos movemos ahí mismo en Génesis. Génesis 26. Y en el 25 dice, sucedió después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo viviente que me ve. Luego de eso, muere Abraham, muere Sara, Isaac ya se casa, porque antes de Abraham morir le buscó esposa, que era Rebeca, y entonces Isaac ya está con Rebeca y están viviendo en ese lugar también, porque estuvieron mucho tiempo en ese lugar. Luego de eso, vemos en el versículo 20, en el capítulo 26, que nuevamente en el lugar donde ellos estaban, ocurrió hambre en ese lugar, 26:1. Y el Señor le dice, muévete, pero esta vez no te muevas a Egipto. Egipto simboliza el mundo. Y dice en el 2, no descenderás a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Cuando nosotros somos obedientes a movernos en el tiempo indicado, va a haber bendición de parte del Señor. Amén. Y vemos que ahí el Señor se le aparece y le dice, te multiplicaré y tendrás grande descendencia. Y nuevamente le recuerda las promesas que había hecho a Abraham, su padre, y él, si obedecía y hacía lo que él le había dicho, también las iba a recibir. Y vemos que como las cosas se repiten muchas veces, pasó lo mismo que Abraham con Abimelech y Sara, y ocurre lo mismo, y lo han dicho en predicaciones aquí anteriores, que también se mueve Isaac a Gerar, donde estaba el rey Abimelech. Ya aquí se cree que es el hijo de aquel rey, porque imagínense, duraría demasiado. Pero entonces se cree que es el mismo el hijo, y entonces en Gerar, Isaac hizo lo mismo que su padre. No, ella es mi hermana, para que tampoco le hicieran daño. Y entonces Abimelech se entera y le dice, pero cualquiera de mi pueblo podía haber tomado a tu mujer. Y fue porque él la vio acariciándola, que se dio cuenta que era su esposo. Cualquiera hubiera tomado a tu mujer, ¿por qué hiciste esto? También le dice lo mismo, porque tenía miedo de que le hicieran daño. Nosotros tenemos que andar siempre con la verdad, en todo momento, porque todo lo escondido sale a la luz tarde o temprano. Y vemos en el capítulo 12 que por Isaac haber obedecido lo que el Señor le había dicho, que se moviera al sitio que él le decía, y dice que sembró Isaac y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes hoy quieren que el Señor los bendiga? Amén. Todos queremos que el Señor nos bendiga, porque estamos esperando, ¿verdad?, irnos con el Señor, pero en lo que vivimos aquí queremos ver las bendiciones del Señor. Y eso no quiere decir que vamos a ser ricos ni millonarios, pero sí que día a día el Señor nos va a suplir las necesidades diarias. Amén. Que el pan diario va a aparecer y el sustento diario va a aparecer, y en medio de ese camino vamos a aprender y ver cómo el Señor es el que nos suple y no somos nosotros con nuestras fuerzas. Amén. Y vemos que estamos está Isaac en Gerar, y ahí él crece mucho, y dice que se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tan poderoso que la gente, estoy en el 14,
entonces tuvieron envidia de Isaac. Y esa gente que tuvo envidia no pudo distinguir que el que andaba con Isaac era el Señor Todopoderoso. Que Isaac no se hizo poderoso a causa de él, sino que el Señor mismo fue el que lo bendijo. Pero la gente con la envidia y con los celos no se dan cuenta que el que está contigo es el Señor. Porque tienen un velo puesto y piensan que es que te hiciste rico porque estás en un punto de droga, cuando el que te está bendiciendo es el Señor. Hace poco supe que mi vecino decía, y no es Freddy, Freddy Dios te bendiga, no es Freddy, Freddy es mi vecino también, pero no es él, que un vecino mío decía que Natalio se robaba la luz. Mi esposo es electricista, pero ¿cómo es posible que él se robe la luz si somos hijos del Señor? Si nosotros vivimos intachables tratando de hacer la voluntad del Señor en todo tiempo. Claro, porque lo ve haciendo las cosas, lógico, porque él es electricista, tiene que hacerlo, pero él no se está robando la luz. En mi casa se paga sobre 300 y pico de dólares mensuales de la luz que utilizamos. Pero la gente no logra distinguir que el que te dio lo que tú tienes es el Señor. Porque a mí ninguna persona fue el que nos regaló la casa que nosotros tenemos, sino que Dios mismo permitió que la tuviéramos nosotros. Nadie fue el que lo hizo, ni siquiera Natalia, ni siquiera yo con nuestros esfuerzos, porque fue el Señor mismo quien nos regaló esa casa. No fue el mundo. Pero ¿sabes qué? La gente que te está mirando tiene envidia de lo que tú tienes. Y lo que se le olvida es que es el Señor quien te da. Y lo que Dios da, el hombre no te lo puede quitar. Aunque tenga la rabia que tenga en contra tuya, no lo va a poder hacer. Y vemos aquí que tuvieron envidia, y el 15 dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Por la envidia que ellos tenían sobre Abraham e Isaac, ellos taparon los pozos para que no fluyera el agua que necesitaban para su ganado, para sus ovejas, para sus camellos, para ellos, para la alimentación. Pues entonces las taparon. Y ahí entonces viene Abimelech, fue donde Isaac, y le dice: tú te has vuelto más poderoso que nosotros mismos. Yo te pido que te vayas. Vete de aquí. En ese tiempo, Lot y también Abraham se tuvieron que dividir porque habían crecido demasiado ambos en cuestión de ganado y todo. Y Abimelech aquí le dice a Isaac: vete. No te quiero en este lugar, te tienes que ir. Y dice en el 17: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. En el valle. En la Biblia habla del valle como momentos difíciles en nuestra vida. Isaac había sido bendecido, pero llegó al valle. Y en la Biblia nos dice en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Pero también dice en el Salmo 84:6: atravesando el valle de lágrimas, tú lo conviertes en fuentes. Amén. Quiere decir que llegó al momento difícil de su vida. Porque el valle, yo imaginándome, porque el lugar donde yo vivo es más o menos un valle, donde hay un llano, pero alrededor hay montañas. Y vemos que en el valle, tú estás ahí y estás bajo la cubierta del Señor, pero los enemigos tratan, porque no pueden, pero tratan e intentan hacerte la guerra y hacerte daño. Y tenemos que recordar que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de maldad aquí en este siglo. O sea que no tan solo es una persona el que te quiere hacer daño, sino el que está dirigiendo a esa persona, que si no le sirve al Señor, le está sirviendo a Satanás. Porque si no eres de Dios, eres del diablo, porque no hay punto medio. Y entonces sabemos que esa guerra contra nosotros la tenemos día a día. Y no es fácil.
fácil, hermano, criar en estos tiempos, porque tú estás compitiendo con el mundo en todo momento, y esto es malo, y esto es malo, y esto es malo, pero tú no puedes permitir que todas esas cosas entren a tu casa, porque entran poquito a poco, pero se quedan totalmente en tu casa, y te van a quitar la bendición, por lo cual el Señor pagó precio de sangre por ti, por los tuyos, por tus hijos. Pero estamos luchando contra la televisión, estamos luchando contra la computadora, estamos luchando contra eso, y hay veces que las fuerzas se nos acaban, y hay veces que tenemos que ir donde el Señor: Señor, renueva nuestra fuerza, porque realmente no puedo. Porque realmente la carga se hace cada vez más difícil, y estar en este mundo haciendo las cosas con santidad y haciendo las cosas correctamente cada vez se vuelve más difícil. Pero no tan solo eso, que cada vez se va a poner peor. Porque dice la palabra que será como los tiempos de Noé. Y los tiempos de Noé estaban peor que ahora. Y nosotros somos los encargados de cubrir a nuestros hijos para protegerlos. Pero no tan solo a nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen que aprender correctamente para cuando nazcan nuestros nietos, que va a ser tiempos más difíciles todavía, puedan batallar y alcanzar su corona. Porque dice la palabra que tienes que luchar para que nadie te la robe. Nadie te robe la corona. Pero no es fácil, hermano. No es fácil tener adolescentes en este tiempo. No es fácil cubrirlos. La palabra dice que la mujer sabia edifica la casa, y dice de la mujer virtuosa que vista a sus hijos con ropa de lino. Quiere decir que le está cubriendo con lino, con realeza para el Señor, limpio y resplandeciente. Pero están luchando contra las acechanzas del enemigo. Y vemos aquí que Isaac estaba en el valle y llegaron los momentos difíciles. Pero en eso dice que volvió a abrir Isaac los pozos de su padre y los llamó por el nombre que su padre los había llamado. Y uno dice: wow, el papá le dejó pozos. Eso está increíble, una herencia. Porque eso era mejor que el dinero, era pozo de agua. Pero ¿qué pasó? Los pozos los habían ¿qué? Los habían tapado. Estaban pozos tapados. Y entonces dice aquí el 19: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de agua viva. Pero los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. ¿De quién le pertenecía? De Abraham, Isaac, y iba a ser para Jacob. Pero decían ellos: no, esa agua es nuestra. Y dice que la palabra que por eso le llamaron a ese pozo Esek. Esek significa altercado, pelea, líos. Y ese pozo es lo que tú tienes que empezar a sacar de ti. Porque Isaac, recuerden que está en el valle de Gerar. Y ahí muchas veces hemos estado nosotros, y a veces paseamos y damos la vuelta y volvemos otra vez al mismo lugar. Y estamos a veces en pleitos y en contienda, y lo peor y lo más triste que hay veces que son entre los mismos de la casa. Salen de aquí y lo primero, el gozo sale por aquí, gozoso, aleluya, gloria a Dios, se montan al carro y se le fue el gozo. Porque ahí comienzan las peleas, las discusiones, y tú me dijiste y yo te dije, y viste aquello y no viste, y saludaste o no saludaste, y ahí empiezan las contiendas. Llegas a tu casa y dices: ¿para qué fui a la iglesia? Si total, mira lo que está haciendo, lo que está haciendo, y el enemigo empieza a sembrar en el pozo y a tirar basura en el pozo y a decir: no vale la pena ir para la iglesia, muévete, vete a otro lado, olvídate, vete al mundo, si total. Y eso es lo que tú no puedes permitir esta mañana que ocurra, porque nadie te puede quitar tu gozo, ni un hombre, ni una mujer, ni un hijo, ni nadie te puede quitar tu gozo. Tú no puedes permitir que ese pozo se te ensucie. Manténlo limpio y sobre todo velado, porque no lo estaban velando, porque los siervos no lo estaban velando, porque si echaron tierra era porque estaba el pozo descuidado.
Y tu pozo no puede estar descuidado. Tienes que estar velando todo el tiempo hasta que te canses. Amén. Y si te cansa, como quiera, tienes que seguir. Amén. Y vemos después que Dios está bien, tranquilo. Yo no voy a contender con esta gente. Yo me voy a mover al próximo. Porque más allá va a haber otro. Y vemos aquí, segundito, que se mueven, dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. Sidna significa enemistad. Enemistad. Y nosotros no debemos tener enemistad con nadie. Porque uno de los frutos de la carne es los pleitos, la ira, las contiendas, las enemistades. Y dicen que no van a poder heredar el reino de los cielos con esos frutos. Y podemos sacar fuera un montón de cosas, pero la carne no la podemos sacar. Porque vive en nosotros. Está ahí, pero tenemos que crucificarla día a día. Porque andamos con ella. Y tenemos que decir, no, aunque yo quiero hacer esto, no me conviene. Aunque yo quiero hacer esto otro, tampoco lo puedo hacer. Otros sí lo pueden hacer, pero tú no. Amén. Porque tú eres un siervo del Señor y tú no tienes permiso para hacerlo. Tú tienes permiso para crucificar la carne todos los días. Porque el Señor lo hizo y tú tienes que hacerlo. Porque si quieres heredar en un futuro la bendición, hay que pasar por esos tiempos de aguantarnos de participar de cosas del mundo. Para que te encuentren limpio, aleluya. Y vemos que está ese pozo. Imagínense a Isaac. Oye, otro pozo más. Es mío, me lo quitan, me lo ensucian, lo cogen para ellos. O sea, pasamos el trabajo de limpiarlo y para el colmo lo cogen ellos. Pero si se queda él riñendo en ese lugar, va a perder las fuerzas para abrir un próximo pozo. Él no se detuvo en ese lugar, sino que se movió al próximo y dice, se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y dijo, porque ahora el Señor nos ha prosperado. Y llamó ese pozo Rehobot. Rehobot significa lugares amplios, lugares espaciosos. Y cuando tú ves un lugar amplio y espacioso, es porque estás viendo que va a venir la victoria pronto. Es que estás viendo que las cosas se empiezan a despejar, porque el enemigo te empieza a molestar y a darte vuelta, pero si tú no resistes, ¿qué dice la palabra? Huirá. Amén. Huirá. Y entonces te va a dejar tranquilo, y dice la palabra por un tiempo, porque a Jesús mismo lo dejó también por un tiempo. Y entonces en ese momento comienza a ver cómo los cielos se empiezan a despejar, empieza a ver cómo las cosas empiezan a fluir, que estaba en el valle, sí, estaba en el valle en los momentos difíciles, pero ya está viendo, empezando a ver la solución de sus problemas. Empieza a ver cómo el Señor empieza a sacar todas las piedras del camino. Empieza a ver cómo el Señor empieza a traer las personas que te van a ayudar. Empiezan a traer los recursos, las herramientas. Empieza a traer todo lo que tú necesitas para hacer el propósito que el Señor te mandó a hacer. Porque el Señor no nos va a dejar ni en el valle, ni en la cima, ni en la montaña, ni en ningún lugar. Y él empezó a ver las puertas abiertas, las puertas abiertas. Y dice que el Señor abre puertas que el hombre no puede cerrar, y cierra y nadie las puede abrir. Y vemos aquí que empieza él a ser bendecido. Pero dice, ahorita yo le dije que no se olvidaran de un lugar, y de allí subió a Berseba. Nuevamente donde el papá hizo el pozo, y nuevamente en el lugar donde el papá adoró. Vuelve otra vez a tus inicios. Vuelve otra vez a donde dijiste, hasta aquí llego, me estoy secando, estoy en problemas. El Señor no está dándome las soluciones aparentemente, pero es que estás pasando por una prueba que tienes que pasar, porque la bendición que vas a ver luego va a ser aún mayor. Porque la palabra dice que nada pasa sin que Dios lo permita.
testificó, y luego vas a verlo y le vas a decir: gracias, Señor, porque pasé por esto. Él vuelve otra vez a Berseba, y en Berseba, que es el lugar donde hay ese encuentro con el Señor, y le dice, buscamos el 24, el Señor le habla nuevamente y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Hoy el Señor te está diciendo: no temas por lo que estés atravesando, porque Él está con provisión que te espera al otro lado. Solamente sigue caminando, porque la vas a encontrar. Vas a llegar a ver la bendición. Vas a ver cómo te vas a multiplicar. Vas a ver cómo la palabra va a empezar a fluir a tus familiares. Y los que no se habían convertido van a empezar a convertirse, porque lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos y lo confesamos. El Señor va a empezar a abrir los corazones, va a empezar a ablandarlo, y esa gente va a empezar a rendirse al Señor. Pero no te puedes rendir, porque Isaac no se rindió. Es continuación a lo que el pastor predicó el jueves, que teníamos que ser constantes. Tenemos que ser constantes y no nos podemos quitar, porque el que se quita va a perder la bendición. Pero es mejor en el camino intentarlo, aunque fallemos, nos levantemos, seguimos caminando, fallamos, nos levantamos, que no haberlo intentado nunca y decir: wow, si yo hubiera hecho. Es mejor levantarse y esforzarse. Y vemos aquí que edificó allí un altar e invocó al nombre del Señor en Berseba. Pero mira las cosas cómo ocurren, porque mientras tú haces las cosas bien, el enemigo mismo, los que están en contra tuya, se van a tener que dar cuenta que el que anda contigo es el Dios Todopoderoso. Y vemos aquí que Abimelech vino desde Gerar. Vino Abimelech a Berseba y le dice, Isaac le dice: ¿por qué vienes a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y tú, y nosotros haremos un pacto contigo. Pero no fueron aquellos los que lo votaron. No fueron aquellos que dijeron: vete, que está más poderoso que nosotros, que lo envidiaron, que lo criticaron. No fueron ellos los que ahora están diciendo: es que el Señor anda contigo. Es verdad. Estaban pensando que estábamos en una doctrina errónea, pero se van a dar cuenta que estábamos en la verdad. Que estábamos en la verdad. Que Jesucristo, aleluya. Y vemos aquí que nuevamente dice: no nos hagas mal, nosotros no te hemos tocado, solamente hemos hecho bien y te enviamos en paz. O sea, él lo votaron, pero dice que lo enviaron en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. Tú eres bendito del Señor donde quiera que tú estés. Y viene y dice que hizo banquete, estoy en el 30. Hizo banquete, comieron y bebieron, hicieron un pacto de paz. Cuando tú arreglas tus cosas, cuando tú limpias el pozo el primero que era el Esec, cuando tú no peleas en ese, te mueves al otro, que es Signa, que es las enemistades. Tú luchas con eso, tú apartas eso de tu vida, no permitas que eso entre ahí. Tú te moviste al próximo pozo, que era el Rehoboth, y en ese empiezas a ver la solución. Entonces arreglas tus conflictos, arreglas lo que está dañado, arreglas las cosas que están estorbándote, que tú tengas una comunión con el Señor y que tú tengas ese río de agua viva corra por todo tu ser. Entonces dice aquí: y se levantaron de madrugada y despidieron en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados
hijos de Isaac. Y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. Y la llamó Seba. Por esta causa, nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta hoy. Amén. Abraham lo hizo, él lo confirmó, el nombre. Pero cuando se arreglaron los conflictos, cuando se sacó todo lo que tenía que sacar, que tengas que sacar todo de aquí que no sirve, cuando empieces a desalojar los celos, las iras, las contiendas, todo eso de aquí, entonces es que va a venir la bendición y el pozo de Seba va a empezar a correr en tu vida. Un pozo de agua limpia que corra por todo tu ser. Queremos ser llenos cada día más del Señor. Queremos cada día más de su presencia. Pues vamos a empezar a limpiarnos y a sacar todo aquello que esté estorbando. Y para terminar, pueden empezar a subir los músicos. Gloria al Señor. Vamos a terminar por donde comenzamos. Y nos volvemos a mover nuevamente a Juan 4. Aleluya. Y vemos nuevamente, ¿saben qué? Otro pozo. Pero este pozo no fue el de Abraham, no fue el de Isaac, fue el de Jacob. Y en ese pozo de Jacob lo que nos enseña a nosotros es que Abraham tuvo un encuentro con el Señor. Isaac tuvo un encuentro con el Señor. Pero también Jacob tuvo que tener un encuentro personal con el Señor. No puedes vivir de lo que mami y papi hicieron. Si ellos fueron bendecidos, gloria a Dios, aleluya. Pero tú también tienes que tener un encuentro con el Maestro. Tú también tienes que tener un encuentro para que el Señor en ti limpie y empiece a fluir esa agua, de agua viva que corra dentro de ti, dentro de nuestros jóvenes. Porque si yo hago lo que hago, mis hijos tienen que también buscar presencia. Eso no se hereda. Tienen que ser cada uno buscar su propia experiencia personal. Si te enseñan los fundamentos, si te enseñan el camino correcto, pero tú tienes que tomar del agua. Eres tú que la tienes que tomar. Y en este momento está Jesús y se sienta en el pozo de Jacob, porque le era necesario pasar por Samaria. Llega esta mujer llena de problemas, llena de situaciones, y llega al encuentro en el pozo con el Señor Jesucristo. Y el Señor le dice: dame agua. Y ella él le dice: dame de beber. Y ella le dice: ¿cómo tú siendo judío y yo samaritano, tú me estás hablando a mí? Nosotros no se supone que habláramos. Pero él sabía la necesidad. Y él sabía que el pozo de ella estaba sucio de basura de arriba abajo. Pero desde ese momento, él empezó a decirle que él le podía dar el agua, que iba a calmar su sed y no iba a necesitar más ninguna agua, porque con él lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Y como comenzamos, él le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás. Ese es el agua que el Señor te está ofreciendo en esta mañana, de una salvación, de una agua que te limpia en todo momento. El Señor quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros, pero somos nosotros los que estamos impidiendo que Él lo haga. Estamos nosotros poniéndole un pero. No, tú y yo no somos, tú eres judío samaritano. Le pone un pero el Señor lo que quería era limpiar su pozo. Y el Señor hoy quiere limpiar el pozo tuyo de tu carácter. Porque que mucho intercede el carácter en nuestra vida a favor, en contra de nosotros. Porque no lo podemos dominar muchas veces. Porque muchas veces amamos al Señor
¿Y sabes qué? Que el Señor te está viendo en lo más íntimo de tu secreto. Allí donde tú piensas que nadie te está viendo. Allí donde tú piensas que tú estás solo y estás pensando solo. No, ahí está el Señor contigo. Y el Señor está viendo lo que tú estás haciendo en lo secreto. Y dice el Señor en la palabra que lo que hagas en secreto saldrá al público. Y si lo que tú quieres que vean de ti es algo santo, pues entonces lo secreto lo que tú tienes que hacer es buscar de Él. Que no es